Buenos días, mi gente. Mi nombre es Andrea. Les damos la bienvenida a nuestro canal. Estamos de regreso para compartirles unos nuevos videopodcasts que serán de suma importancia. Antemano, quiero agradecerles por su tiempo y dedicación. El día de hoy estoy acompañada por mi amiga y colaboradora Itamar. ¿Qué tal, Itamar? Hola, muy buenas tardes. Una vez más estamos de regreso en su programa favorito, esperando que se encuentren de maravilla, ya que el día de hoy será un programa con temas que hablaremos a profundidad. Así que comencemos. Gracias, Itamar. También nos acompaña nuestra compañera Maribel. Hola amigos, mi nombre es Maribel y les doy una cordial bienvenida a nuestro canal. Es un placer compartir con ustedes información de suma importancia y fundamental para la vida cotidiana. ¿Están listos para aprender algo nuevo hoy? Ponte cómodo porque en un momento comenzamos. Así será, Maribel. Posteriormente nos acompaña también Samantha. Hola a todos, mi nombre es Samantha, bienvenidos al nuevo episodio de nuestro podcast. Estamos muy emocionados de compartir con ustedes las últimas noticias, consejos y curiosidades sobre el mundo del derecho laboral. En este podcast encontrarás información útil, entretenida y actualizada sobre los temas que más te interesan, así que no te lo pierdas y acompáñanos en esta aventura. Gracias, Samantha. Y por último tenemos a Berenice. ¿Qué tal, Berenice? Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Berenice. Es un gusto volver a estar de nuevo con ustedes en una emisión más de su canal favorito, transmitiendo los conocimientos más recientes sobre unos temas muy importantes. Así como también los temas de duración del contrato, jornada de trabajo, tiempo extra y días de descanso. Abarcaremos también lo siguiente: vacaciones y días festivos, capacitación y adiestramiento, derecho de antigüedad, pago de prima, derecho de preferencia, ascenso e invenciones. Y por último tenemos 1.13, causas de modificación, suspensión y rescisión. 1.14, causas de determinación. 1.15, cálculo de indemnización y finiquito. 1.16, trabajo de mujeres y menores, derechos. 1.17, trabajadores de confianza. Comenzaremos con una breve introducción sobre el derecho laboral. Samantha, platícanos de qué trata este tema, por qué es importante en nuestra vida cotidiana. Por supuesto, Andrea, el derecho laboral es un conjunto sistemático de normas de derecho voluntario y necesidades que rigen las relaciones que, con motivo de la prestación del trabajo personal subordinado, surge entre patrones y trabajadores de unos y otros entre sí, y de unos y otros para que con el Estado, además de otros aspectos de la vida de los trabajadores. El derecho laboral, de forma general, nos permite conocer nuestros derechos y obligaciones como trabajador y patrón, como lo es el salario, jornada laboral, vacaciones, seguros, etc. Y más adelante les explicaremos cómo se aplican estas normas en México dependiendo del puesto del trabajador, edad, años laborando, entre otros aspectos. Esto con el objetivo de promover una convivencia pacífica y justa en el ámbito laboral. Durante estos años, las normas se han ido modificando más a favor del bienestar del trabajador, ya que si nos ponemos a pensar, el derecho laboral en la antigüedad era muy diferente al que conocemos hoy en día. Los trabajadores no tenían derechos ni protección legal y estaban sujetos a la voluntad de los superiores. Muchos de ellos eran esclavos, que eran castigados si no realizaban todas las actividades que les asignaban. Trabajaban a cambio de tener un lugar donde vivir y algo de comida. Los que tenían negocios propios, como eran los artesanos, comerciantes o profesionales, que podían ejercer una actividad libremente, tenían que pagar altos impuestos al poder político o religioso. El derecho laboral en la antigüedad no reconocía la dignidad ni la libertad de los trabajadores.
Ahora, se entiende por relación de trabajo cualesquiera sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos. El contrato se realiza por mutuo acuerdo cuando una persona decide realizar sus servicios a otra, y en él se expresan todos los derechos y obligaciones que cada uno se compromete a cumplir, además de que están las condiciones y especificaciones de dicha relación laboral a realizarse. Por ejemplo, el contrato puede especificar el salario, las horas de trabajo, las funciones, los beneficios, la duración y las causas de despido. Algunos ejemplos de tipos de contrato de trabajo son el indefinido, y su nombre lo dice, es un contrato que no tiene fecha de finalización, por lo tanto, el trabajador tendrá más beneficios por la seguridad en cuestión del tiempo. También existe el temporal, con duración limitada, como por ejemplo una obra de construcción. El siguiente contrato es a tiempo parcial. El empleado trabaja menos de las 8 horas y por lo tanto el sueldo es proporcional a las horas de trabajo. Y por último tenemos el contrato a tiempo completo, donde sí se tienen que trabajar las 8 horas y el sueldo deberá ser el que está dicho en la ley. Los contratos de trabajo sirven para evitar malos entendidos y conflictos laborales, también para proteger a los trabajadores de posibles abusos o explotación, y para facilitar el cumplimiento de las normas legales y fiscales. Ahora les hablaré del trabajador, patrón y trabajo. Trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. En pocas palabras, un trabajador es una persona que realiza una actividad laboral a cambio de una remuneración, como por ejemplo una enfermera que trabaja para el IMSS, una persona moral, y el trabajo que ella realiza es cuidar a los pacientes, o un maestro que trabaja para una institución pública. Un trabajador puede desempeñar diferentes funciones, desde las más simples hasta las más complejas, dependiendo de su nivel de formación, experiencia y habilidades que tenga. También se caracteriza por su compromiso, responsabilidad y esfuerzo en el cumplimiento de sus tareas. Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos. Un patrón, además de utilizar los servicios de sus trabajadores, es una persona que tiene autoridad sobre estos en un trabajo. Él puede asignar tareas, dar instrucciones y evaluar su desempeño, pues es responsable de tomar decisiones importantes para el éxito del negocio o el proyecto, y también tiene la responsabilidad de hacer que se cumplan los derechos de sus subordinados, como el salario justo y ver por su bienestar dentro de la jornada laboral. Continuamos con el salario y su protección. El salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por el trabajo. Es la cantidad de dinero o pago en unidades monetarias que se da en determinado periodo por sus servicios, ya sea cada mes, cada quincena o por semana. La cantidad debe ser la acordada conforme a la ley y puede fijarse por unidad de tiempo de producción o comisiones. Integración de salario. El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra unidad o prestación que entregue al trabajador por su trabajo. Seguramente habremos escuchado en alguna conversación de nuestros padres o conocidos hablar de los puntos para su casa de Infonavit, o cuando se acerca fin de año y ya están haciendo planes para su aguinaldo. A eso se le conoce como prestaciones, que además del sueldo, el trabajador también tiene el derecho a recibir por parte de la empresa. También tenemos las vacaciones, que no es solo faltar unos 3 días al trabajo y ya. Y pues como el trabajador faltó esos días,
se le van a ser descontados. En la ley se establece de qué forma calcular los días de vacaciones conforme al año en que empezó a laborar y los días trabajados, y por supuesto tienen que ser pagados. Totalmente de acuerdo contigo, Samantha. Ahora comprendemos mejor el por qué es necesario saber lo que establece la ley. Y a continuación, Maribel nos complementará más esta información acerca de los contratos. Adelante, Maribel. Comenzaremos con la duración del contrato. Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado, por temporada, por tiempo indeterminado, y en su caso podrá estar sujeto a prueba o a capacitación inicial. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. El escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener, primero, nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, clave única de registro de población, registro federal de contribuyentes y domicilio del trabajador y del patrón. Segundo, si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada, de capacitación inicial o por tiempo indeterminado, y, en su caso, si está sujeta a un periodo de prueba. Tercero, el servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible. Cuarto, el lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo. Quinto, la duración de la jornada. Sexto, la forma y el monto del salario. Séptimo, el día y el lugar de pago del salario. Octavo, la indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado. Noveno, otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás que convengan el trabajador y el patrón. La duración del contrato determina el periodo que va a durar la relación laboral. En algunas ocasiones se establece un periodo de prueba para que tanto el patrón como el trabajador comprueben si le interesa la relación laboral. Entonces, cuando hablamos de relación laboral determinada, significa que el salario se fija por adelantado y no hay ninguna modificación hasta que expire el plazo. Este contrato deberá estar firmado por ambas partes, especificando así las fechas de inicio y culminación del mismo, así como los datos personales del empleado, tales como su nombre y apellido, su nacionalidad, fecha de nacimiento, estado civil, y dirección de su residencia. Deben incluir los datos de identificación del empleador, el nombre y la dirección de la compañía. Es necesario describir las actividades físicas, intelectuales y colectivas que te corresponde hacer como empleado. Se debe indicar el salario que el trabajador recibirá por su trabajo, estableciendo la forma y los tiempos, sea este semanal, quincenal o mensual. También se deberá especificar el tipo de vínculo laboral, tiempo permanente, tiempo determinado, trabajo de temporada. Deberá aparecer una descripción de cómo será la relación de trabajo con tus jefes o supervisores, así como también se recibirá las instrucciones, las órdenes de servicios y las herramientas o los materiales esenciales que dispondrás para llevar a cabo tus tareas asignadas. El contrato de trabajo de temporada consiste cuando ciertas tareas solo se desarrollan en determinadas épocas del año. Cada contrato se debe firmar al comenzar el trabajo por ambas partes, el empleador y el empleado. Este contrato tiene como propósito cubrir necesidades empresariales cuando se incrementan, ocurren en un momento específico del año. Para el empleador, este tipo de contrato de trabajo supone una gran herramienta que le permite contar con un volumen superior de mano de obra en
los momentos de mayor demanda de sus productos o servicios. Al mismo tiempo, representa una oportunidad laboral para quienes buscan trabajo bajo esta modalidad de empleo. El contrato laboral indeterminado es aquel que establece una relación laboral en la que no hay un plazo determinado, y para que ésta sea considerada como indeterminado debe de exceder los 180 días. Este tipo de contrato también permite establecer relaciones de capacitación inicial, es decir, un periodo en el que el trabajador presta sus servicios para adquirir habilidades y conocimientos necesarios para su labor. Jornada de trabajo. La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. La duración máxima de la jornada será 8 horas la diurna, 7 horas la nocturna y 7 horas y media la mixta. Jornada diurna es la comprendida entre las 6 y las 20 horas. Jornada nocturna es la comprendida entre las 20 y las 6 horas. Jornada mixta es la que comprende periodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas y media, pues si comprende 3 horas y media o más, se reputará jornada nocturna. La jornada de trabajo se define como la cantidad de horas en las que un trabajador realiza sus actividades dentro de una empresa, el número de horas acordadas que se pacta en un contrato de trabajo firmado por el empleado y la entidad, así como existen diferentes modalidades de trabajo para cubrir diversos escenarios que se puedan presentar en la vida cotidiana. Esta clasificación brinda cierta flexibilidad tanto para las empresas como para los trabajadores a la hora de contratar y conseguir trabajo. Por otra parte, se entiende como trabajador en el concepto laboral a la persona física que se subordina a una persona física o moral para prestarle servicios personales. Asimismo, el patrón será la persona física o moral que tiene subordinados a una o a varias personas físicas para la prestación de sus servicios. Tiempo extra. Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido en este capítulo. La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de 9 horas a la semana obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada, sin perjuicio que las sanciones establecidas en esta ley. Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un 100% más del salario que corresponda a las horas de la jornada. El tiempo extra es el tiempo que el trabajador labora después de su jornada. Cualquier individuo que ofrezca su servicio en cualquier empresa debe laborar solo 8 horas si lo contratan en la jornada diurna, que abarca desde las 6 a 20 horas. Si la labor se llevará a cabo es nocturna, solo podrá llevarlo a cabo 7 horas correspondientes a esta, que es de las 20 horas a las 6 de la mañana. En caso de que su labor sea mixta, solo podrá trabajar menos de 3 horas y media cada jornada, tanto diurna como nocturna. Si excede de los horarios correspondientes a cada una, el patrón tendrá que pagarle horas extras a sus trabajadores. Cabe mencionar que las horas extras no deben exceder las 9 horas por semana y que el máximo de horas extras permitidas por día es de 3. Días de descanso. Por cada 6 días de trabajo, disfrutará el trabajador de un día de descanso.
En los trabajos que requieran una labor continua, los trabajadores y el patrón fijarán de común acuerdo los días en que los trabajadores deban disfrutar de los descansos semanales. Los trabajadores que presten servicio el día domingo tendrán derecho a una prima adicional de un 25% por lo menos sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. Los trabajadores no están obligados a prestar servicios en los días de su descanso. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado. Son días de descanso obligatorio: el 1 de enero, el primer lunes de febrero con conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de diciembre de cada 6 años, cuando corresponda la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 25 de diciembre, y el que determinen las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral. Los días de descanso son indispensables para cualquier trabajador, ya que es el periodo de tiempo en el cual no está obligado a prestar sus servicios a la empresa. Y así puede ocuparse de sus cuestiones particulares, como por ejemplo son la vida personal y familiar, al ocio, con la intención de desconectarse un poco y recargar energías. El descanso es muy fundamental en la jornada laboral, porque se basa en la idea de prevenir riesgos laborales, así como tener más productividad de parte del trabajador. Es indispensable que por cada 6 días de labor conste de un día de descanso con el mismo salario íntegro del trabajador. Cabe mencionar que cuando el trabajador presta sus servicios en día domingo tendrá acceso a una prima adicional que será más un 25% sobre el salario. Aunque muy difícilmente vemos que eso sucede, ya que en muchas empresas, para empezar, solo cuentan en su nómina los 6 días exactos de trabajo. En caso de que el empleado labore domingo, se lo pagan como un día normal. En tanto, los días de descanso obligatorio son fechas especiales señaladas por la ley, en la cual el trabajador está autorizado para dejar de efectuar sus labores. Esto con el fin de conmemorar acontecimientos, ya sean religiosos, cívicos o de solidaridad con la clase trabajadora. En caso de que el patrón ocupe los servicios del trabajador en cualesquiera de los días festivos, ese se verá obligado a pagar un salario doble al establecido. Puede ocurrir que un día de descanso obligatorio coincida con un día de descanso semanal. Por ejemplo, un 5 de mayo caiga en martes, y si en dado caso el trabajador lo labora, el trabajador tendrá derecho a que se le pague además de su salario ordinario un salario doble, o sea, en total un salario triple. Agradecemos su aportación, Maribel. Fue de mucha importancia los artículos que nos mencionaste. Muchos ignoramos que tenemos estos derechos. A continuación, yo les platicaré otro poco acerca de las vacaciones y días festivos de los trabajadores. Para tener derecho a vacaciones, los trabajadores deberán haber cumplido por lo menos un año de servicio prestado a la empresa, en cuyo caso tendrán derecho a un periodo anual de vacaciones pagadas, que no podrán ser menos de 6 días de vacaciones. Cité a Juan Hernández Carlos Juárez, 2005, página 62. Las vacaciones no pueden ser negociables, sino que los trabajadores deben ganárselo conforme a los años que llevan laborando en la empresa. Si ya llevan trabajando
un año ellos tienen derecho a 6 días de vacaciones y conforme llevan más tiempo, más años, las vacaciones van aumentando, 2 días más. Para que sea más entendible, digamos que en el segundo año tendrá 8 días, pero en el cuarto año está el octavo, son 12 días. Ya en el noveno aumenta nuevamente otros 2. Y de ahí hasta 14 años trabajando aumenta otra vez. El siguiente tema son las capacitaciones y adiestramiento. La capacitación y adiestramiento son conceptos que significan obligaciones distintas. Capacitar implica preparar al trabajador para el desarrollo y el desempeño de un trabajo distinto al que normalmente realiza y por regla general es mejor retribuido. Adiestramiento es mejorar y perfeccionar al trabajador en el desempeño del mismo trabajo que normalmente viene realizando. Cite a Juan Hernández Carlos Juárez, 2005, página 108. La capacitación y adiestramiento, los dos tienen obligaciones que tienen que ser pagadas. A lo que me refiero es que la capacitación pocas personas lo hacen. Eso va más allá de solo practicarlo, sino lo que estudiaron. Tuvieron que estudiar para saber hacerlo. Saben desde lo teórico y lo práctico. Estas personas pueden ser unos profesionistas. En cambio, el adiestramiento es que probablemente puede hacer lo mismo que una persona capacitada, pero la diferencia es que no sabe hasta lo más profundo. Se podría decir lo teórico. Él aprendió por la práctica. Conforme pasan los años, podemos estar hablando de los obreros y operativos. A continuación, nuestro siguiente tema son los derechos de antigüedad, pago de prima. Nuestra legislación establece el pago de una prima de antigüedad para todos aquellos trabajadores de planta de conformidad con las siguientes condiciones. Considera que el importe de 12 días de salario por cada año de servicio. La prima de antigüedad se paga a aquellos trabajadores que se separen de su empleo en forma voluntaria, siempre que hubiesen cumplido 15 años de servicio. De igual forma, se pagará a los que se separan por causa justificada, a los que sean separados de su empleo independientemente de la justificación o justificación de la separación. Cite a Juan Hernández Carlos Hernández, 2005, página 184. Supongo que cada uno de nosotros esperamos que en unos años más, cuando tengamos los años necesarios para dejar de trabajar, y que nos den nuestro derecho de antigüedad. Bueno, el derecho de antigüedad va a que una vez que hayamos trabajado por varios años o los años necesarios para una empresa, su obligación, por así decirlo, porque realmente es una obligación para ellos, es que lo mínimo que pueden hacer es dar el pago de prima por los años que llevamos laborando. Claro, esto contiene algunos requisitos como que mismos hayan decidido salirse de forma voluntaria, pero siempre y cuando lo había mencionado, tener los años suficientes laborando. Continuamos con el siguiente subtema. Itamar, ¿podrías comentarnos cuáles son los derechos de preferencia? A continuación les hablaré de los derechos de preferencia. Esto hace referencia a que los patrones estarán obligados a preferir en igual de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no tengan ninguna otra fuente de ingresos económicos y tengan a cargo a una familia,
a los que hayan terminado su educación básica obligatoria, a los capacitados respecto de que no lo sean, a los que tengan mayor aptitudes y conocimientos para realizar un trabajo, y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén. Esto hace referencia a que uno de los derechos importantes para los trabajadores es el de preferencia, ya que consiste en que aquellas personas que se postulan para algunas vacantes tendrán el privilegio de ser aceptados dependiendo de algunos aspectos o necesidades específicas, o asimismo promover a aquellas personas que se han desempeñado satisfactoriamente dentro de la empresa. Y en el caso del ascenso hace énfasis en que las vacantes definitivas, las provisionales con duración de mayor de 3 días y los puestos de nueva creación serán cubiertos escalafonariamente por el trabajador de la categoría inmediata inferior del respectivo oficio o profesión. Si el patrón cumplió con las obligaciones de capacitar a todos los trabajadores de la categoría inmediata inferior, aquellos en que ocurra la vacante, el ascenso corresponde a quien haya demostrado ser apto y tenga mayor antigüedad. Es decir, que todas aquellas personas que han sido capacitadas con anterioridad y alguno de ellos haya demostrado empeño y capacidad para ocupar ese puesto se les será otorgado. De igual forma, también será considerado la antigüedad, pues es una forma de hacer reconocer aquel valor que se le da a cada empleado por aquel servicio que ha demostrado dentro del área en la que se haya encontrado laborando. Por último, tenemos las invenciones. La atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de las invenciones realizadas en una empresa se rigen por algunas normas. El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención, así como cuando el trabajador se dedique a trabajar de investigación, de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa. Por cuenta de esta, la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de patente corresponde al patrón, pues se entiende que todo aquello que una persona cree tiene el derecho a ser reconocido, dando a conocer que fue él el creador, ya sea de algún producto o proceso que ayuda a la compañía, pues sabemos que en una empresa siempre está en persistente cambio en las diferentes áreas pues de trabajo, pues asimismo el patrón tiene el derecho de explotar al máximo dicha invención. Un claro ejemplo es el de Arturo Díaz, un ingeniero que trabajaba para una compañía de telecomunicaciones. Díaz diseñó un sistema que encriptaba datos que permitían transmitir información de forma segura y rápida. Sin embargo, cuando solicitó la patente, se dio cuenta de que el contrato que había firmado con la empresa le obligaba a ceder todos los derechos a su invención. Así, pues la empresa se quedó con la patente y los beneficios que generó, mientras que Díaz solo recibió un reconocimiento simbólico. Causas de modificación, suspensión y rescisión. El trabajador podrá solicitar que la Junta de Conciliación y Arbitraje la modificación de las condiciones de trabajo, cuando el salario no sea remunerado o sea excesiva la jornada de trabajo, u ocurran circunstancias económicas que la justifiquen. Esto hace énfasis en que si algún trabajador está inconforme con alguna cuestión justificable en su trabajo, podrá solicitar el cambio de las condiciones las cuales no está satisfecho,
puesto que así podrá tener un mejor rendimiento en la empresa. Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón. Enfermedad contagiosa del trabajador. La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituye un riesgo de trabajo. Todo trabajador tiene derecho a recibir su salario, aun estando en suspensión temporal, pues como antes se mencionaba, ya sea por alguna enfermedad contagiosa o un accidente que haya tenido el trabajador, ya que es mejor que se recupere a tener más afectación dentro de la empresa. Un ejemplo de ello fue en pandemia, debido a que algunos de sus trabajadores dieron positivo a COVID-19, se buscaba proteger la salud de los empleados y evitar la propagación del virus. La duración de la suspensión dependerá de la evolución de la situación sanitaria y recuperación física del trabajador. El trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada sin incurrir en responsabilidades. Hace referencia a que cualquiera de las partes puede dejar sin efecto la relación de trabajo, demostrando la causa de ello, eso sí, sin tener ninguna responsabilidad, ya que si el trabajador llegara a tener una responsabilidad, no puede llevarse a cabo la rescisión. Y por último les hablaré del tema 1.14, causas de terminación. Son causas de terminación de las relaciones de trabajo el mutuo consentimiento de las partes, la muerte del trabajador, la terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital, la incapacidad física o mental o inhabilidad manifestada del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo. Los casos a que se refiere el artículo 434. Las causales complementarias que se pueden llegar a presentar serían la fuerza mayor o caso fortuito no imputable al patrón, la incapacidad física o mental del patrón, la muerte del patrón, la constabilidad de la explotación, el agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva y el concurso o quiebra del patrón. Estas son las principales causas las cuales se pueden presentar, es decir, justificar la terminación de la relación de trabajo que se tiene, puesto que no simplemente se puede dar por terminado sin dar una razón del por qué, pues es justo que se dé a conocer. Un ejemplo es cuando una empresa contrata a un constructor para que le haga una remodelación de su oficina. El contrato establece que el constructor debe terminar la obra en 3 meses, que el pago se hará por partes según el avance de la obra y que el constructor debe invertir un capital inicial para comprar los materiales. Si el constructor cumple con estas condiciones, se dice que ha terminado la obra o vencido el término y ha invertido el capital. Si no las cumple, se dice que ha incumplido el contrato y puede ser sancionado o demandado por la empresa. Muy buenos ejemplos, Itamar. Nos ayudaste a comprender mejor con algunos términos. Concluiremos esta información con la participación de nuestra compañera Berenice. Sí, claro. Como primer tema tenemos las indemnizaciones. Estas consistirán, primero, si la relación del trabajo fuese por tiempo determinado menor de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados. Si excediera de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de 6 meses por el primer año y de 20 días por cada uno de los años siguientes en que hubiese prestado sus servicios. Segundo,
Si la relación de trabajo fuese por tiempo indeterminado, las indemnizaciones consistirán en 20 días de salario por cada uno de los años de servicios prestados. Un ejemplo de la vida cotidiana de una indemnización es el caso de Juan, que lleva trabajando como camarero en un restaurante desde hace 5 años. Juan tiene un contrato de trabajo por tiempo indefinido, lo que significa que no tiene una fecha de finalización establecida. Un día, el dueño del restaurante decide cerrar el negocio por motivos económicos y despide a Juan sin previo aviso. Juan tiene derecho a recibir una indemnización por despido que se calcula en función de su salario y su antigüedad de la empresa según la ley. Debería cobrar 20 días de salario por cada año trabajado. En el caso de Juan, que gana 3,000 por 20 días y ha trabajado 5 años, su indemnización sería de 15,000, que es igual a un cálculo de 3,000 por 5. Si la capacidad proviene de un riesgo no profesional, el trabajador tendrá derecho a que se le pague un mes de salario y 12 días por cada año de servicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 de la Ley del Trabajo, o de ser posible, si así lo desea, a que se le proporcione otro empleo compatible con sus aptitudes, independientemente de las prestaciones que le correspondan de conformidad con las leyes. Cuando empezamos una relación laboral con alguna empresa, necesitamos conocer las condiciones en las que lo hacemos para que podamos exigir todo lo relacionado a la indemnización, pues esta depende de los motivos por los cuales lo despiden o terminan la relación laboral con la empresa. Cuando sea el caso, tendremos que tener conocimientos básicos en la ley, claro, para poder defender alguna postura en caso de que se nos respete el pago de indemnización como debe de ser. Todo esto dependerá, claro, de nuestras jornadas laborales, de las prestaciones a las que estábamos beneficiados y demás. Por ello es muy importante conocer todos estos datos al momento de iniciar nuestra relación laboral con alguna entidad. Pasando ahora a otro tema, que es el trabajo de mujeres. Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres, garantía que se establece en lo general y específicamente en función de la protección de las trabajadoras y trabajadores con responsabilidad familiares, asegurando la igualdad de trabajo y oportunidades. En todo México existen miles de mujeres que por situaciones económicas se ven en la necesidad de trabajar para apoyar al sustento de la casa, y algunas también por querer ser independientes económicamente. Lo que menciona el título 5 de la Ley Federal del Trabajo se refiere más al periodo de gestación o lactancia, que se busca la protección de la maternidad, que el bebé no se ve afectado también, ya sea por estar laborando en condiciones insalubres, y tal como lo dictamina la ley, la mujer durante el embarazo no podrá ejercer en su trabajo en distintas áreas peligrosas, en el trabajo nocturno, industrial, o que siga laborando después de las 10 de la noche, mientras que su salario no se verá afectado y se mantendrá sus prestaciones y derechos. Ahora, si en dado caso la mujer quiera seguir laborando y tenga la determinación de poder hacerlo, se le pondrán algunas restricciones para que de igual manera no sufra algún daño. También tendrá el derecho de tener un descanso de 6 semanas posteriores y 6 semanas anteriores al parto, y en caso de que los hijos hayan nacido con algún tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser hasta de 8 semanas posteriores al parto. Ahora, pasando a otro tema, el trabajo de menores. Según la ley, queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 18 años. Primero, en establecimientos no industriales después de las 10 de la noche, en expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, cantinas o tabernas y centros de vicio, en trabajos susceptibles de afectar su moralidad o buenas costumbres, en labores peligrosas o insalubres, que por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas o biológicas del medio que se presta o por la composición de la materia prima que se utiliza, son capaces de actuar sobre la vida, el desarrollo y la salud física y mental de los menores en términos de lo previsto del artículo 176 de esta ley, en caso de la declaratoria de contingencia sanitaria y siempre que así lo determine la autoridad competente, no podrá utilizarse el trabajo de menores de 18 años. Los trabajadores que se encuentran en este puesto no sufrirán perjuicio de su salario, prestaciones y derechos. En toda nuestra sociedad existen diversas situaciones que las diversas familias de México sufren o pasan. En algunas familias los menores de edad tienen que buscar trabajo para apoyar a la familia con los gastos de la casa. Esto es bastante notorio y problemático porque en algunos casos les llama más la atención el dinero y prefieren dejar de estudiar para ganar más dinero
y podrá haber autoridades que traten de erradicar el trabajo infantil. Sin embargo, es muy difícil que suceda esto, pero sí posible que se pueda regular, pues que el patrón autorice someterse a los exámenes médicos periódicamente, ordenen las autoridades laborales correspondientes para que así los mayores de 15 y menores de 18 años puedan trabajar. Así también que su jornada de trabajo de los menores de 16 años no exceda de 6 horas diarias y que también en este mismo trabajo no intervenga en el desarrollo de estos menores, como hace un rato les mencionábamos, que es su educación, y aún más que no dañe su integridad física, que las condiciones del trabajo o estas áreas sean adecuadas para no perjudicar al menor de edad y se ponga en riesgo. Como último tema traemos los trabajadores de confianza. Los trabajadores de confianza no podrán formar parte de los sindicatos de los demás trabajadores ni serán tomados en consideración en los recuentos que se efectúen para determinar la mayoría de los casos de huelga, ni podrán ser representantes de los trabajadores en los organismos que se integren de conformidad con los dispuestos de esta Ley Federal del Trabajo. El patrón no podrá rescindir de la relación del trabajo si existe un motivo razonable de pérdida de la confianza, aun cuando no coincida con las causas justificadas de rescisión a que se refiere el artículo 47 de esta ley. Usualmente los trabajadores de confianza son administradores, contadores, directivos, supervisor o cualquier encargado, y su principal función es más que nada guardar la mayor parte de los secretos de la empresa, como son la información relativa de los métodos de fabricación, datos de prueba, estado de resultados, método de distribución, proveedores, etc. La infinidad de causas que las empresas pueden generar secretos y tener mucho cuidado a quien le confían esta información por el tema de las competencias en el mercado. Estos secretos se hacen para proteger los conocimientos técnicos o en cosas de valor comercial que en dado caso de que se lleguen a saber la empresa puede estar en peligro ante sus competencias. Estas personas, al igual que un trabajador base, también tienen sus prestaciones básicas como vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, pero deben de cuidar muy bien la información que se les otorga para que los patrones y entidades no se vean afectadas. Si así lo hacen, esto podría causarles un despido o la pérdida de confianza de su patrón. Agradecemos tu aportación, Berenice. Y antes de terminar con nuestra emisión, ha llegado el momento de las conclusiones. Adelante, Samantha. ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Gracias a todos por escuchar este nuevo episodio de nuestro podcast. Esperamos que hayan disfrutado de nuestra conversación y que hayan aprendido algo nuevo con nosotros. Me tomó varios días de investigación para poder comprender la importancia que tiene el derecho laboral en la vida cotidiana de las personas, especialmente los mexicanos, ya que afecta aspectos fundamentales como el salario, el horario, las vacaciones, la seguridad social, la salud, la discriminación, el despido y muchos otros. Este tema es esencial para el bienestar de las personas y de las sociedades. Por eso es importante conocerlo, porque nosotros como trabajadores necesitamos saber qué derechos tenemos y cuáles son negados en nuestro actual trabajo. Y aunque no es el caso para las personas que no realizan esa actividad, también es fundamental saber cómo está nuestro país y si en un futuro nosotros somos los que damos trabajo, tengamos esa satisfacción de hacer cumplir los derechos de nuestros empleados. Después de leer la ley, he sido testigo de ver cómo se violan estos derechos y no solo testigo. Durante un tiempo yo empecé a buscar trabajo y decidí asistir a uno, en donde para empezar había un mal ambiente laboral. El trato con las empleadas era pésimo, con groserías e insultos. La jornada laboral era de 8 de la mañana a 8 de la noche, prácticamente las 12 horas sin hora de comida, ya que la comida la daban ahí y pues solo se tenía permitido comer 15 minutos y seguir trabajando. El salario para las empleadas era de 1,100, lo cual es muy poco, no llega ni al salario mínimo y no concuerda con las horas trabajadas. Cabe mencionar que además de eso, también trabajaban ahí menores de 14 años y realizaban las mismas actividades en horario de 12 horas como las demás empleadas. Y así como ese lugar, hay varios en los que desafortunadamente la gente acude por necesidad,
sin importar que no estén cumpliendo sus derechos. Tengo conocidos que también me platican sobre sus días de descanso, sueldos y prestaciones. Y sigo opinando lo mismo, no se cumplen los derechos de la ley. Un ejemplo de ello es que solo les pagan de lunes a sábados, cuando ahora sabemos que el día domingo también se paga, aunque no se labore, y si sí, se paga el doble. O también recuerdo que un familiar mío me dijo que iba a trabajar horas extras en la semana para que le dieran de descanso el 25 de diciembre y 1 de enero, y así tuvieran su pago completo, para que según tuvieran sus días de descanso. Actualmente muchas personas sufren injusticias en el trabajo, como la discriminación, el acoso, la explotación o la violación de derechos laborales, como los ya mencionados. Estas situaciones generan un clima de malestar, estrés y desmotivación entre los trabajadores, que afecta a su salud física y mental, así como a su rendimiento y productividad. Desde mi perspectiva, el estado emocional de un empleado también es importante, ya que de eso depende su desempeño laboral. Cuando los trabajadores se sienten motivados, felices y valorados, su desempeño laboral mejora notablemente, lo que se traduce en mayor productividad, calidad y satisfacción. Por el contrario, cuando los empleados experimentan estrés, ansiedad, frustración o aburrimiento, su rendimiento se ve afectado negativamente, lo que puede generar errores, conflictos y rotación. Por eso es importante que las empresas se preocupen por el bienestar emocional de su personal y promuevan un clima laboral positivo que favorezca el desarrollo profesional y personal de cada individuo. También he sido testigo de que algunos patrones motivan a sus empleados con comidas, reuniones, regalos y reconocimientos, y eso está bien, ya que procuran el bienestar de los empleados. Y hasta ahorita solo he hablado de situaciones cuando se mantiene la relación laboral, pero no hay que olvidarnos de los derechos que se tienen aun cuando se termina dicha relación, como la indemnización, que muchas veces los patrones ignoran y lo dejan a un lado. Y bueno, ha llegado el momento de despedirme. Agradezco a todos ustedes y a mis compañeras por sus valiosas aportaciones. Un gusto compartir experiencias y opiniones con ustedes. Espero haya sido de su agrado. Si les gustó el podcast, por favor déjenos un comentario, ya sea de una experiencia vivida o un comentario positivo. Compartan este video y compártanlo con sus amigos. Nos encantaría saber su opinión y sugerencias para futuros temas. Hasta la próxima, que tengan un excelente día. Gracias, Samantha. Continuemos contigo, Maribel. Platícanos, ¿qué opinas de esta situación que estamos viviendo? Nuevamente, se les agradece su atención, esperando de esta manera que hayan adquirido conocimientos acerca del tema, que es importantísimo en la vida cotidiana, ya que todos estamos expuestos a ser trabajadores de una entidad. Desde mi perspectiva, es de suma importancia tener en claro qué duración tiene cada contrato y de esta forma saber en qué periodo se efectuará dicha labor, así como saber los beneficios que este te puede ocasionar o no, el salario que se recibirá por ello y lo más importante, la jornada laboral en la cual se llevará a cabo. Un ejemplo de contrato de temporada en mi vida sería laborar solo en periodos vacacionales que la institución nos notifica, como son las vacaciones de verano y de diciembre. En la empresa que presta mis servicios es de calzado y en verano tienen temporada escolar, así que tanto el patrón como en este caso el trabajador son beneficiados. Uno en dar mejores servicios al cliente sin falta de personal, la otra parte en conseguir trabajo. En la época de invierno es temporada por Navidad y fin de año. Hay demasiadas ventas y de igual manera ambas partes salen beneficiadas. Las jornadas laborales también son primordiales en la vida diaria, ya que gracias a las diferentes jornadas, es decir, la diurna con 48 horas semanales, nocturna con 42 horas semanales y mixta con 45 horas por semana, los salarios se prestan para tener más flexibilidad según las necesidades del individuo.
hay veces que nosotros como individuos necesitamos más ingresos que el salario que recibimos y recurrimos a las horas extras. Si bien solo podemos trabajar 9 horas a la semana sin exceder este lapso de tiempo. En dado caso que la empresa no cuente con controles adecuados por estos periodos extra de trabajo, puede caer en problemas de eficiencia por incremento de costos. También hay ocasiones en las cuales el patrón necesita de los servicios del trabajador. Y si el trabajador accede, primero que nada, se debe tomar un acuerdo con la empresa de la manera en que estas van a ser retribuidas, bien de manera económica o bien de manera mediante periodos de descanso equivalentes. Otro problema que se puede presentar es cuando la empresa autoriza debidamente las horas adicionales, el colaborador las elabora, pero estas no se pagan. El trabajador tiene el derecho de acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje a reclamar el pago del tiempo laborado. Es vital mencionar que las horas extras pueden provocar ansiedad y estrés grave al personal. Por esta misma razón, los días de descanso son indispensables para el trabajador, para que así éste tenga mayor concentración y eficiencia, que es primordial para la productividad de la empresa. Como mencioné anteriormente, es necesario que el trabajador descanse un día por semana, ya que mucho estrés puede afectar su rendimiento e incluso trascender en problemas físicos. Entre los principales problemas relacionados con el estrés están la diabetes, la obesidad, presión arterial alta, depresión, ansiedad, entre otros. Y con tan solo un día de descanso se puede disminuir considerablemente el riesgo de padecer algunos de estos problemas de salud. Y con esto llegamos al final de nuestra sesión del día de hoy. Gracias por ser parte de nuestra audiencia una vez más. Esperamos y durante esta sesión hayan adquirido nuevos conocimientos acerca de las relaciones individuales de trabajo. Siempre es un placer compartirles el contenido. Hasta pronto. Te agradezco, Maribel. Excelente. Vamos contigo, Berenice. Pues bien, hemos llegado a la recta final de esta emisión. Ya para terminar mi participación, concluiremos que los temas que se abordaron en este capítulo son de suma importancia para la mayoría de las personas, ya que es un porcentaje muy grande de población que se dedica a ser trabajadores de alguna entidad, sus hijos, padres o amigos. Y el conocer un poco de lo mucho que nos puede beneficiar el ser un trabajador es muy bueno. Y saber hasta dónde tienes derecho, conocer bien la relación del trabajo que empezaste a tener o que tienes, siempre tener el conocimiento necesario de cuánto será tu salario, tanto el real como el integrado, que como lo mencionamos es donde ya te incluyen lo que son tus prestaciones que por ley te corresponden. El hecho de que entres a trabajar en una entidad no te asegura que todas tus prestaciones que marca la ley se te van a otorgar. Es por eso que necesitas tener un conocimiento básico de qué es lo que te ofrece esa entidad. Es muy común que en las maquilas o en algún trabajo que se les pida a los trabajadores que se queden horas extras para terminar algún pendiente o cosas así, cosa que está mal, siempre que estas horas no está mal siempre que estas horas sean remuneradas a como marca la ley, o los famosos descuentos que se hacen por llegar algunos minutos tarde de tu hora de entrada. Y eso solo son reglas que se ponen en las entidades. Será muy bueno que cada trabajador pudiera contar con todos los beneficios, que sabemos que es muy complicado porque muchas entidades también trabajan sin estar inscritos al SAT. Entonces, mucho menos van a pagar u otorgar los beneficios y pagos a como los marca la ley. Un ejemplo que pudiera yo dar son en la sierra, muchas personas que son trabajadores por jornadas o se les paga ni el salario mínimo que establece la ley, mucho menos son prestaciones. En la actualidad es muy común ver a niños trabajando en maquilas u otro establecimiento, cosa que está prohibida. Soy de la idea que el niño debería estar estudiando y jugando, disfrutando de su niñez, pero muchas veces la situación económica que sufren muchas familias los obliga a dejar la escuela y colaborar con los gastos de la casa. Es una problemática muy grande también para la entidad que contrata a los niños y no respetar sus horarios que establece la ley para los menores de edad. Otra problemática muy grande son las mujeres que también se dedican a trabajar y pueden estar embarazadas.
En algunos casos, como la entidad no está dispuesta a correr con los gastos y cumplir con las cláusulas que la ley marca para las mujeres embarazadas, optan por despedirlas. Esto resulta de gran impacto porque en este estado es muy difícil que la contraten en algún otro lugar, y mientras esto pasa tendrá que cubrir gastos del bebé. Muchas cosas problemáticas que se viven día a día en la sociedad. Por eso veo de suma importancia que nosotros, como conocedores de estos temas, tengamos un buen conocimiento y podamos transmitirlo a ustedes. Claro que muchas leyes, artículos año con año cambian, pero por eso es muy importante tener los conocimientos básicos sobre todos estos temas. Sin más por el momento, agradezco el tiempo prestado a esta emisión. Nos escuchamos a la próxima. Muy bien, Berenice. Interesante. Continuemos contigo, Itamar. Hemos tocado temas realmente importantes, pues en lo personal me llevo gran información, ya que a veces como mexicanos somos ignorantes y no conocemos los derechos de los cuales gozamos. Y lo digo por experiencia, ya que una vez trabajé en una refresquería dentro de un balneario. La contratación no es tan formal, no es como que te den un contrato y lo firmas, pero eso no quiere decir que no te deban respetar los derechos que tienes como trabajador, pues lo que sí no te dan es una hora específica para la comida. O sea, tú veías en qué momento libre tenías para poder comer, y eso no es correcto. Es una necesidad el poder comer, pues es mejor una persona productiva y con una salud buena que cada rato te esté pidiendo permiso para faltar, pues por sentirse mal. Y ahora toquemos un tema importante. Si te decían que los jueves descansabas, no te lo hacían valer, pues los miércoles antes de entregar el corte te decían que había cosas pendientes por hacer, y si no, pues se iban acumulando. Y como seres humanos necesitamos de igual forma descanso para ser productivos en lo que nos toca hacer, pero a veces por no saber que puedes exigir y querer ganar dinero, pues no dices nada más que pues aceptar. No digo que todo era malo, pero debemos estar conscientes que un negocio siempre depende de las partes internas, que son los trabajadores y los patrones, así como de las personas externas. Si quieres que tus empleados te den una mayor eficiencia, entonces asimismo, como patrón, respeta los derechos que tiene cada una de las personas referentes a su trabajo. Ahora bien, un claro ejemplo del mal salario son las maquiladoras, pues a veces solo por llegar tarde por minutos les descuentan una gran parte de su salario, y al menos no es correcto. Se entiende que se les debe hacer hincapié en que por llegar tarde se les descontará, pero no a tal grado de dejarlo solo con una mínima parte, pues no sabemos si son las únicas personas en su familia que hacen llegar el sustento económico para todos. En el pueblo en el que vivo hay un gran ejemplo de una maquiladora, y a principios de este año se dio a conocer que se había quedado en la quiebra, así que las personas se quedaron desempleados, y aún peor, no les quisieron pagar por las semanas que habían puesto anteriormente. Ahí se ve como el patrón no pagó de manera correcta los servicios los cuales le brindaron cada uno de sus empleados. Creo que son ejemplos muy claros de algunos temas que abordamos en este episodio. Y pues, sin más que decir, espero que a ustedes también les haya sido de gran ayuda. Cada uno de estos temas es relevante, pues recuerden que toda persona tiene derechos y los puede hacer valer. Muchas gracias por su tiempo prestado a su programa favorito. Nos vemos en el próximo episodio.
Quiero agradecerles por su tiempo y dedicación al estar con nosotros en nuestro primer podcast, la cual hablamos sobre las relaciones individuales de trabajo. Bueno, como conclusión, sabemos bien que este tema es de suma importancia, ya que nosotros en unos años más estaremos laborando para una empresa o algo similar. Incluso a las personas que nos están escuchando probablemente estén en su último año de estar laborando. Es importante que cada uno de nosotros esté informado de los derechos que nos corresponden. Bueno, para empezar, quiero darles un ejemplo sobre el tema de adiestramiento. Como lo había comentado, es que son personas que llegan a saber con los años de laborando, conforme a la práctica o experiencia. Un ejemplo tenemos que en mi pueblo, bueno, yo creo que en varios lugares pasa eso, a que las personas buscan cómo salir adelante. Aquí un vecino mío arregla bicicletas, pues realmente él no sabe desde el punto teórico de su trabajo, sino que solo con el paso del tiempo aprendió. De igual manera el trabajo que tiene mi papá, pues es mecánico y realmente como me cuenta es que él no estudió, solo le enseñaron desde muy pequeño y conforme el tiempo él pudo poner su propio taller. Pero ¿a qué voy con esto? A que ellos son las personas adiestradas, en cambio en la capacitación es lo profesional. Digamos que en el ejemplo de mi papá es que hoy en día ya hay varias carreras que estudiar para poder saber sobre arreglar carros. Y así que pueden estudiar electromecánica. Es un gran ejemplo. Y realmente ahí te enseñan desde lo teórico. Están más preparados. Ellos como trabajadores están más preparados para el desarrollo de sus labores, su trabajo con un nivel de escala mejor, estar bien preparados y obtener una buena posición. Los artesanos también cuentan como capacitación. Otro ejemplo que tengo es que con los músicos, pues realmente si quieres aprender a tocar un instrumento, es que solamente tienes que aprender el solfeo y solamente practicar y practicar. Hoy en día conozco a varias personas las cuales les agrada sobre la música y es que ya van a conservatorios a prepararse. Es más, les entregan un título y los documentos necesarios. Otro tema súper importante es que una vez que tengamos un trabajo seguro, que estemos ahí de planta, debemos saber nuestro tiempo vacacional, debemos saber el tiempo que nos corresponde. Ya después, una vez cumpliendo los años laborando, también es importante saber sobre nuestro derecho de antigüedad. Varios queremos que seamos recomendados y después de mucho tiempo laborar, pero para eso debemos de cumplir con un cierto tiempo. Yo lo he visto aquí con una persona que trabaja en invernaderos o en granjas, pero también lo he visto en el caso de personas capacitadas como maestras, enfermeras, cuando se jubilan o personas pensionadas. Espero que realmente podamos llegar en un punto de algo similar así, obtener nuestra recompensa. Espero que este tema les haya servido para ampliar sus conocimientos. Quiero agradecerles por su tiempo. Nos vemos en nuestro siguiente podcast, que también tendremos información importante. Espero nos puedan acompañar nuevamente. Fue un gusto estar con cada uno de ustedes. Nos vemos en nuestra próxima edición. Hasta luego.